¿Qué tal? Muy buen día para todos. Un gusto de saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar esta nueva sesión de aprendizaje. El día de hoy vamos a iniciar ya con el módulo número 3. En este caso, vamos a encontrar la ruta de aprendizaje, la plantilla para el capítulo 3, que es lo que se va a explicar el día de hoy, y ejemplos del mismo capítulo para que puedan tener en cuenta y a la misma vez orientarse en el procedimiento que deben de hacer. Dentro de la ruta de aprendizaje está contemplado para el día de hoy verificar ya la corrección del producto y la entrega correspondiente en plataforma. Espero que hayan hecho sus correcciones y poder observar entonces en este caso en su carpeta el producto corregido. Creo yo que la mayoría casi que tuvo los inconvenientes en no tener específicamente la redacción correcta y al mismo tiempo también la distribución adecuada de los lineamientos correspondientes a una licencia. Les dije desde el momento en que se comenzó a redactar todo este procedimiento de información que debía de observarse una licencia específicamente, no solo la distribución de trabajo. Inclusive hay algunos. Fíjense que yo siempre he dicho, les dejo ejemplos, pero no digo copien textual, porque yo sé que no podemos copiar textual de un ejemplo con especificidad. Pero en algunos productos me doy a la tarea de observar y de poder verificar y colocan EPCistas. ¿En qué momento dije yo en el seminario yo tengo EPCistas? No tengo yo EPCistas. Entonces, en este caso, al leer inclusive me encuentro manual creado en el marco del ejercicio profesional supervisado. Yo no soy su asesor de EPS. Entonces, por ende, la información que está acá está incorrecta. Me encontré con estas observaciones como en 3 o 4 productos que lamentablemente, pues de igual manera no cumplen. Y una licencia incompleta porque los lineamientos específicos no son los que se necesitan en este caso, porque cada una de las licencias también tiene sus propias características para poderse colocar y al mismo tiempo también su propia simbología para poderse agregar a una elaboración de texto, a una elaboración de documento que corresponde. Entonces, ¿qué pasa en este caso? La mayoría no me pudo colocar una licencia y por ende yo les compartí entonces en plataforma un ejemplo que les permitiera con mayor facilidad poderla agregar únicamente a su producto y que en este caso cumpliera con las condiciones que necesitamos en su contraportada. La mayoría de productos también en este caso tiene doble portada, no sé por qué razones. Hay algunos que tienen una portada a colores, otra en blanco y negro, o la portada con los datos o los títulos de sus productos y otra portada solo con una imagen. Entonces eso no nos contribuye. Todos los productos tienen que tener una portada general, donde está o donde se encuentra el título correspondiente a la elaboración de su texto. Posterior a esa portada, yo tengo que encontrar una contraportada con los elementos sustanciosos, no solo de las subdivisiones que aquí estoy haciendo y que dejé acá también las observaciones para que puedan agregar correctamente los datos a los productos que se necesitan. En este caso, por favor, yo sí necesito que los autores del texto me coloquen quiénes fueron los diseñadores, en este caso, de este tipo de material que se está trabajando. ¿Quién diagramó específicamente? Necesito también ahí los nombres, perdón, en este caso de las personas que diagramaron, porque definitivamente en algún dado momento no todos diagramaron, o sea, no todos agregaron información.
Algunos puede ser que sí, en algunos equipos y en otros equipos no, porque se distribuyeron el trabajo para poderlo presentar. Entonces, tenerlo en cuenta en este caso. Posterior en la revisión, se asume que después de haber contribuido también a la diagramación y al diseño correspondiente, tal vez alguien del equipo dijo, vamos a revisar todo para ver que no hayan faltas de ortografía, para verificar en este caso también que no hayamos cometido algún error de información, etcétera. Entonces, tal vez dos del equipo revisaron o uno. Ese nombre también tiene que estar acá, aparte del mío, porque yo fui también uno de los revisores de su producto. Entonces, en este caso, tener en cuenta que tiene que estar la distribución. Ayer revisé, por ejemplo, un producto en teoría ya corregido y cuando veo todo dice diseñador, diagramador, revisor y todos juntos. No, creo yo que cada uno tuvo su función. Entonces, tenerlo en cuenta. A la misma vez, en este último aspecto yo he dejado colocar el nombre, en este caso, de su documento. La letra, como es una licencia, en este caso, ¿verdad? Que para el efecto usted también puede aumentarlo y leer qué es lo que dice, porque cada licencia tiene, vuelvo a repetir, sus características propias o sus términos correspondientes. Yo hasta dejé aquí con letra en color rojo que se debe de agregar el nombre de su módulo, de su guía, de su manual, de su revista, de lo que usted haya hecho. Entonces aquí ustedes deben de gritar estas letras que están en color rojo y colocar el nombre de su texto como corresponde, para que entonces yo pueda leer en este caso o se pueda leer en este caso que la licencia es propicia para este documento que se está elaborando. Por ende, entonces posterior, hacer la lectura respectiva de todos los términos que aquí indica, entonces podemos decir que tiene una licencia con las características inclusive de su propia iconografía, lo cual me permite a mí presentar este producto inédito de diagramación o de creación de mi seminario. Eso es lo que yo necesito. Tenerlo en cuenta, por favor. Por si algunos no se habían dado cuenta en este aspecto, porque hubo un equipo que solo me copió y me pegó y no tiene estas características, entonces revisar nuevamente, por favor, su redacción en este caso, de los incisos que necesito que tenga la contraportada y a la misma vez la completación que se necesita, en este caso, de su licencia en el espacio que corresponde a estas letras en color rojo que se encuentran acá como una guía para la redacción de la misma. Posterior a ello, otra de las situaciones que vi en los productos. La mayoría de producto tiene imágenes y en su caso yo dije, todas las imágenes independientemente de dónde las haya obtenido y qué características tengan, deben de tener su fuente de obtención. Yo no puedo colocar en un producto imágenes solo así porque sí. No importa si son imágenes en blanco y negro o imágenes a color. Pero en este caso, definitivamente todas deben de tener su fuente de obtención, porque si no de lo contrario, lo dije en su momento, estamos pirateando la fuente, en este caso, perdón, la imagen que estamos presentando nada más en un texto que en teoría es de autoría propia de cada uno de los equipos de trabajo. Por ende, he dejado entonces a cada equipo, porque ningún equipo se salvó de esta observación, de que al pie de la imagen me puedan colocar la fuente de donde han obtenido esta imagen. No importa en este caso si son de
repositorios gratuitos, pero ustedes me tienen que colocar acá la fuente de donde están extrayendo cada una de las imágenes, en este caso, que tiene su producto, porque es parte de la redacción y al mismo tiempo de la originalidad de la creación de este texto. Tenerlo en cuenta. Entonces, para el efecto, vamos a dejar en un mínimo de letra, en un tamaño estándar, vamos a decirlo, para todos los productos de las fuentes o de las imágenes, porque hay algunos también que me colocaron, por ejemplo, ¿verdad? En este caso, de acá si fuente en 14, ¿verdad? No, vamos a dejarla en este caso en un tamaño 8 para que no se observe también tan grande la palabra fuente y que, por ejemplo, ¿verdad? Yo pueda leer en este caso canva.com, por ejemplo, o pueda leer inclusive de algún repositorio bibliográfico gratuito como Pixabay, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo necesito en este caso que lo tengan en cuenta y que a la misma vez cada una de las imágenes que ustedes hayan colocado tenga su fuente correspondiente y en un tamaño 8, que es prácticamente mínimo lo que se va a observar, pero que ahí está citada la fuente de donde estamos nosotros extrayendo este tipo de información. Otra de las cosas generales que también pude observar en este caso en la mayoría de productos fueron las citas. Hay algunos que sí están colocando citas como corresponde, pero hay otros que no están colocando las citas como corresponde. Y lo mismo lo hice de observación en los capítulos 2. Y eso es lo que hemos estado viniendo ahí sí que recalcando desde hace más ya de un mes, el manejo de las citas. En este caso, por ejemplo, tengo una cita que en teoría es una cita textual. ¿Por qué razón? Está entrecomillado al inicio y está entrecomillado al final. Recuérdese que cuando yo utilizo una cita textual, en este caso, no solo debo de colocar el apellido del autor, voy a colocar también el año, pero aparte de eso, también debo de colocar la página, porque en este caso estoy indicando que mi cita es textual porque la estoy entrecomillando. Sin embargo, aquí está mal elaborada porque entonces me están dando la forma o el formato de una cita parafraseada. Si es parafraseada, entonces en este caso no lleva comillas, pero eso se está viniendo a recalcar desde hace más de un mes y seguimos en los mismos errores. A la misma vez, otra de las situaciones es que hay información donde no tiene ningún tipo de fundamento, o sea que me lo estoy inventando en este caso. Tengo que tener mucho cuidado con lo que estoy colocando, porque si estoy colocando pasos o estoy colocando yo en este caso procedimientos o algún tipo de características, yo tengo que colocar quién está fundamentando la información, porque no soy yo el que estoy diciendo investigación interna es el paso inicial previo. No, yo no lo estoy diciendo. Hubo un autor que en este caso estableció que es investigación interna y a la misma vez, perdón, los pasos de obtención en este caso de las pruebas para esa misma investigación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy colocando aquí, entonces está siendo también plagiado porque no tiene un fundamento de autor. Tenerlo en cuenta. Eso creo yo que es de las tres características que en la mayoría de los equipos encontré en este aspecto. Hubieron muy pocos, ¿verdad?, en que les hice observación en sus textos, porque definitivamente fueron textos muy completos, pero a la misma vez, entonces, las fuentes de obtención de sus imágenes o inclusive, ¿verdad?, las fuentes de donde están extrayendo su información, quiénes son los que están fundamentando en este caso lo que están suscribiendo, pues no fue completamente claro para el efecto y por ende hay que corregirlo. El día martes estaré reuniéndome en este caso, por favor, nuevamente con un miembro de cada equipo, ¿verdad? Para poder verificar esto, porque daré otras instrucciones el día martes. En este caso, puesto que yo pensé que hoy
podría darlas para poder entonces establecer otros lineamientos propios de los productos. Pero vuelvo a repetir, anoche que ya entré a revisar, ¿verdad? Algunos, pues me doy todavía con la característica de que existen estos errores que nuevamente estoy volviendo a explicar. Entonces, por tanto, necesito que vuelvan a revisar sus productos y que estén correctamente bien elaborados para el efecto, con las observaciones bien corregidas para que no haya ningún tipo de margen de error y que posterior podamos entonces hacer la siguiente acción que el martes voy a estar indicando a este miembro del equipo en este caso. Tener en cuenta que hoy que se va a explicar entonces el capítulo número 3, este también ya debe estar en función de realización y de presentación de preferencia para la siguiente semana. Bueno, en plataforma ustedes van a encontrar esta plantilla. Esta plantilla es del capítulo número 3. El capítulo número 3 para el efecto tiene como título presentación de datos. Ese es su título. En este caso tenemos entonces única y exclusivamente solo dos incisos. El inciso 3.1, que es la metodología, y el inciso 3.2, en este caso, perdón, tres incisos. El 3.2, que es la parte de los datos sociodemográficos de su instrumento, y el 3.3, que es la parte de la aplicación de su encuesta. Solo esos tres incisos tenemos en este capítulo, no hay más, ¿sí? Tenerlo en cuenta, por favor. A la misma vez, la plantilla ya tiene en este caso tipo de estudio, descriptivo. Tipo de investigación, cualitativa. Población. Aquí usted debe de establecer la población en este caso que son directores, directoras de centros educativos públicos de nivel y entonces me establece usted el nivel con el cual trabajó. ¿Sí? Tenerlo en cuenta. La muestra se realizó con la participación de, en este caso, 10 directores o directoras, ¿verdad? El procedimiento, la encuesta fue suministrada a través de un formulario digital elaborado en Google Forms. Entonces en este caso únicamente dejo la palabra, ¿verdad? No me la vaya a dejar con rojo también. Yo lo coloqué ahí con rojo porque son las tres figuras con las que estoy trabajando. Los directores, ¿verdad? Y las directoras, si usted quiere colocar aquí para ser equitativos, ¿verdad? Encuestadas participaron de forma voluntaria, garantizándose la objetividad y la confidencialidad de los resultados del proceso. Eso es lo único que yo necesito en este primer inciso 3.1. Lo que usted debe de llenar en este caso es lo único que yo acabo de colocar aquí y personalizar o en este caso individualizar para el trabajo que está realizando. Nada más. Todos los demás elementos pues ya están suscritos ahí y así se deben de quedar. Posterior a ello viene la primera parte que son los datos sociodemográficos. Ustedes en algún dado momento en sus formularios preguntaron, ¿verdad? O ellos marcaron específicamente, pues, sexo, edad, ubicación geográfica, ¿verdad? Municipio, departamento, zona, qué puesto tenían, etcétera, etcétera. Acá deben de elaborarme una tabla con esos datos sociodemográficos ya bien descritos y por supuesto, ¿verdad? Categorizados dependiendo de lo que ustedes han preguntado. Esta tabla, entonces, en este caso, debe de contar con todos esos datos sin omisión alguna, con los 10 directores que ustedes encuestaron y que para el efecto les brindaron la información. Ojo, que estoy diciendo una tabla, no estoy diciendo un cuadro. Una tabla es diferente a un cuadro. No quiero ver cuadros, quiero ver tablas.
Bueno, y en el inciso 3.3 vamos a diagramar cada una cada uno, perdón, de los cuestionamientos que ustedes redactaron para obtener la información. En este caso, a cada uno de estos gráficos o a cada una de estas tablas, ¿sí? Deben de agregarle su número correlativo. Al mismo tiempo, cada gráfico tiene su número y cada tabla tiene su número. También en este caso, no es utilizar, ojo, la palabra gráfica. No es gráfica, es gráfico y lo recalco acá. Cada gráfico lleva su número correlativo. Si usted tiene entonces en este aspecto 10 cuestionamientos con respuestas, por ejemplo, cerradas o dicotómicas, sí, no, entonces usted en su equipo única y exclusivamente realizará 10 gráficos. Pero de aquellos equipos que dejaron en sus preguntas, sí, no, por qué, o si no y explique, entonces deben de hacer gráficos y tablas. Cada gráfico, entonces, como tiene su porqué o tiene su explique, debe de hacerse entonces en funcionalidad un gráfico por cada cuestionamiento y una tabla por cada cuestionamiento. Eso significa que para el efecto, entonces realizará 10 gráficos y 10 tablas. Por eso es que este capítulo se lleva un poco más de tiempo de diagramación, porque pues aquí hay que tabular muy bien cada uno de los datos que se necesita. Vuelvo a repetir, así como cada gráfico lleva su orden correlativo, todas las tablas también llevan su orden correlativo. ¿Sí? Tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la tabla número 1 que nosotros para el efecto vamos a realizar? Pues la tabla de los datos sociodemográficos. Posterior entonces, si yo tengo que realizar otras tablas más, en el inciso 3.3 llevarán el orden tabla 2, tabla 3, 4, 5, 6, 7 hasta la tabla que tenga que realizar. Los gráficos en este caso, aquí en el inciso 3.3, entonces llevarán aquí sí su orden correlativo o su orden respectivo en gráfico 1, 2, 3, 4 hasta el 10, que en teoría cada equipo tendría que estar elaborando como corresponde. Cada gráfico debe de realizarse con barras. No me vayan a hacer la graciosidad de solo copiar y pegar del Forms las gráficas, que en este caso ahí sí son elementos de análisis de información. No solo me vayan a pegar del Forms los elementos circulares que ahí se encuentran. Ya el análisis respectivo que el Form hace, no me lo vayan a pegar. Y también si el Google Forms ya tienen este aspecto también, elementos analizados y ya están con barras, no me los vaya a pegar. Aquí tiene que estar elaborado cada gráfico en barras horizontales o en barras verticales. Cualquiera de las dos opciones, no hay ningún problema, pero debe, para el efecto, de elaborarse específicamente en el documento con los datos del Forms. Cada gráfico, entonces, en este caso, debe de tener los datos que corresponden y debe de elaborarse acá mismo. No solo me vaya a copiar y pegar. ¿Y por qué lo digo? Porque es súper sencillo verificar quién solo copia y pega de un Forms para un Word. Eso téngalo en cuenta. Es súper sencillo verificar quién solo copia y pega y quién específicamente elaboró sus gráficos en el documento de Word. Así que no lo vayan a hacer de esa manera. Cada gráfico tiene que estar elaborado acá y cada tabla de igual manera. En la plataforma ya les dije, les he dejado algunos ejemplos. Todos los ejemplos que les he dejado tienen errores. Todos tienen errores. Entonces eso implica que ustedes tienen que tener mucho cuidado de no replicar lo que está ahí, sino que tomarlos como lo que son
un ejemplo para yo tratarme de guiar en lo que debo de hacer. Porque para el efecto, pues como todos tienen errores, yo he dejado, ¿verdad? Mis observaciones en este caso, porque todos tienen errores, pero como bien dicen, de ahí es donde uno aprende y por eso espero que ustedes entonces tomen las ideas de lo que deben de realizar. En el inciso 3.2, que es la parte de los datos sociodemográficos, yo necesito y estoy diciendo una tabla, ¿sí? Una tabla. Para el efecto, en este caso, lo que ustedes están viendo en su pantalla es una tabla, no es un cuadro. Espero yo no ver cuadros. La tabla, en este caso, no va cerrada de ningún lado, ni derecho ni izquierdo. Por eso se llama tabla. Cada tabla también en este caso va categorizada. Eso depende de cada uno de los incisos que ustedes colocaron en su forms y que preguntaron. Edad, género, escolaridad, departamento de residencia, estado civil, eh, trabajo, etcétera, ¿verdad? Cada uno hizo su cuestionamiento como correspondía. Por ejemplo, en este caso, municipio ejerce como director, tiempo que ha ejercido, ¿verdad? Entonces, cada categoría tiene su respectiva información, así como lo han elaborado en su forms. Tiene datos reales y tiene datos porcentuales. Todos y todas las categorías deben de tener esta característica, datos reales y datos porcentuales. Si para el efecto yo estoy diciendo que son 10 directores los que encuesté, eso significa que entonces aquí cada uno o cada una de mis categorías debe sumarse, por ejemplo, 10 y porcentualmente el 100%. Entonces, tener en cuenta este aspecto. No puedo yo tener menos respuestas, ni tampoco puedo tener más respuestas de las que arriba estoy indicando, porque arriba dice encuesta a 10 directores. Entonces me tiene que sumar 10 en cada proceso de categorización y de diagramación o colocación de mi información. La tabulación correspondiente, entonces, en este caso debe de ser bien exacta, tanto en sus datos reales como en sus datos porcentuales para siempre sumar el 100%. Para el efecto, entonces, ustedes van a colocar tabla 1. Ojo, no es tabla número 1. No, es tabla 1. Y aquí también se coloca como título, características sociodemográficas. Para el efecto, si ustedes ven, todos los títulos, solo los títulos de cada tabla o de cada gráfico deben de estar en cursiva. Ojo, solo los títulos, no específicamente el número de tabla o el número de gráfico. Tenerlo en cuenta. Entonces, el título de esta tabla número 1 es características sociodemográficas. En este caso, entonces, yo hago la tabulación de mi información, pero tengo una característica acá, que aquí no tiene la fuente de la obtención de la información. Todo esto tiene que tener su fuente correspondiente, porque vuelvo a repetir, no es que nos estemos inventando nosotros para el efecto esta información. Por tanto, yo esto lo he dejado también en la mayoría de documentos, entonces ténganlo en cuenta y por eso lo estoy explicando. Cada tabla y cada gráfico al final o al pie debe de tener una nota y debe de indicarse nota, 2 puntos, datos e información obtenida
del procesamiento del instrumento aplicado a directores, denominado encuesta, y colocan el título de su encuesta. Esto es lo que debe de concretar cada tabla y cada gráfico al pie. Por ende, entonces, tener en cuenta que cada uno de los gráficos que elaboren debe de tener esta información llena como corresponde. Bueno, posterior a ello, entonces ya venimos con el gráfico número 1, que para el efecto, entonces en este caso, es la tabulación del primer cuestionamiento de su formulario. Tener en cuenta, vuelvo a repetir, que pueden utilizar barras de manera vertical o barras de manera horizontal. Eso ustedes lo establecen sin ningún problema. Utilizar también para el efecto un color sobrio, que no sea tan llamativo ni tampoco sea tan infantilizado para el efecto. Tratar la manera de que todas sus realizaciones acá de cada uno de los elementos, de aquellos que tuvieron ya sus opciones de respuesta o de aquellos que tienen que analizar cada opción de respuesta por el momento, entonces tengan el mismo grosor también las barras, ¿ya? Que todas tengan el mismo grosor, no que unas barras sean, por ejemplo, de este grueso y otras barritas de este grueso, tenerlo en cuenta. Todas las barras deben de tener el mismo grosor. El título de cada tabla o de cada gráfico, ¿de dónde se obtiene? Del mismo cuestionamiento. Necesito, por favor, que en este aspecto entonces me coloquen títulos que vayan en relación a sus cuestionamientos, pero que sean títulos breves, que sean títulos cortos. Ojo, no quiero aquí la pregunta o el cuestionamiento completo. No necesito yo eso acá. Yo aquí necesito que de ese cuestionamiento que está en el Forms, lo utilice para redactar un título que identifique a ese primer gráfico. No quiero tampoco que si el mismo título que está acá, me coloquen aquí adentro también. No. Aquí solo debe de haber una palabra clave. Afuera debe de estar su título para que podamos nosotros entonces leer y comprender muy bien su gráfico. Otra de las cosas, cada gráfico debe de tener para el efecto sus datos reales y sus datos porcentuales, de tal manera que los datos reales me sumen 10 y los datos porcentuales me sumen el 100%. Tenerlo en cuenta. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Que ustedes pueden tomar, pero pues si tienen otra idea completamente diferente, no hay ningún problema. Pero yo debo de ver en este caso datos reales y datos porcentuales. Y que los datos reales me sumen 10 y los datos porcentuales me sumen el 100%. Entonces, si ustedes ven acá, gráfico, este es el gráfico 2. Si el gráfico 2, el título está acá, lo idóneo, ¿verdad? Sería que aquí también estuviera la diagramación correspondiente de ese gráfico que estoy presentando y no como el ejemplo que ahorita estoy viendo, ¿verdad? De que el título está en una página y el gráfico como tal está en otra. Si pasa esto, entonces tenga en cuenta de que usted entonces viene y me corre entonces a la siguiente página de tal manera de que yo vea informaciones completas. ¿Ya? No necesito ver informaciones a medias. Tenerlo en cuenta. A la misma vez, si ya hicimos el gráfico 2, entonces vamos con la tabla 3, por ejemplo. Si ya hicimos, pues hasta el efecto, dos tablas anteriores, entonces aquí tendría que estar la numeración correlativa. Tenerlo en cuenta también en este caso, ¿verdad? Porque todo debe de ir correlativo.
En este caso es gráfico 2. Miren, aquí tenemos gráfico 3. Posterior vamos a tener el 4, el 5 y así sucesivamente. Lo mismo sucede con las tablas. Si ya tenemos tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5, independientemente donde se vaya ubicando dicha tabla o dicho gráfico. En este caso, por ejemplo, tenemos nuevamente otra tabla. Pero esta tabla pues está distinta a la anterior. ¿Por qué razón? Porque aquí ya tiene otro tipo de categorización, tiene las respuestas y tiene las evidencias de lo que dicen los directores. Esto es muy sustancioso. ¿Por qué razón? Esta tabla es diferente, por ejemplo, a la de datos sociodemográficos, porque definitivamente aquí yo tengo opinión propia de cada director. ¿Qué es lo que dijo? Por ejemplo, el director en este caso, el número 9. ¿Qué dijo el director 7? ¿Qué dijo el director 3? El director 5, el director 2, ¿verdad? O sea, ¿qué idea me está dando cada director en este aspecto? Para quienes han dejado en este aspecto preguntas con respuestas abiertas, tengan en cuenta que al momento de categorizar, ustedes también deben de darle un indicador correlativo a cada respuesta de director. Por eso yo utilizo una D para que diga director 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por eso es D. Y aquí también lo estoy indicando al pie de mi tabla, ¿verdad? Para que quede claro lo que estoy diciendo y a la misma vez entonces se entienda qué significa D y el número que tiene a la par cada una de estas particularidades que me permite a mí entonces identificar la respuesta de cada persona. Por eso es que yo dije, ¿verdad? Al momento de hacer este capítulo, nosotros sí debemos de tener mucho cuidado con la tabulación máxime de respuestas eh, abiertas, ¿sí? Porque debemos de categorizar entonces en este aspecto cada una de las respuestas y a la vez extraer, ¿sí? Porque aquí es una extracción, no es la respuesta completa, es extraer una de una de la parte de la respuesta que cada director me dio. Tener en cuenta, por ejemplo, que si yo encuesté a 10 directores, mis respuestas deben de ser 10. No pueden ser 11, no pueden ser 9. Aquí tienen que ser 10, porque cada director aportó a esa respuesta y por ende me dio una idea completamente distinta. Entonces, por tanto, cada categoría debe de tener cierto, ¿verdad?, número de respuestas que vaya entonces en el orden respectivo. Y acá en las evidencias de lo que dicen los directores, debe de haber una extracción también que sea como la que más sea recurrente y que tenga la idea de mi categoría. Si aquí estamos hablando de manuales, eso significa que todas las extracciones tienen que tener la idea de manual. ¿Sí? Si estoy hablando de acuerdos, eso significa que todas las extracciones de ideas y de respuesta de los directores tienen que tener también esa idea. Y por último, hablamos de libros. Significa que la respuesta de extracción que obtenga yo aquí tienen entonces que hablar de libros. Cada una de ellas entonces va a estar en función de la categoría que yo como investigador arme para el efecto. Tenerlo en cuenta. Y repito, esta cambia, ¿verdad? Al pie o la nota que se le coloca al pie, porque no solo se indica, ¿verdad? Datos e información obtenida, el procesamiento del instrumento aplicado a directores, denominado encuesta y el título, sino que también indico D significa director y el número asignado en la obtención de información. ¿Sí? Entonces, tenerlo en cuenta. Por eso es que estas tablas también cambian definitivamente.
¿Qué error tenemos en este aspecto? Que me faltan estas líneas acá. Miren, es lo único. Eso es un error que tiene esta tabla. ¿Por qué razón? Porque definitivamente tanto las líneas verticales como horizontales, que son las que nos limitan en este caso a cada una de las categorías, miren, para que se observe entonces y se divida qué corresponde a cada categoría y cuánta cantidad de respuesta a cada una. Ese es el error que tiene esta tabla, que no tiene estas líneas que yo estoy colocando, por ejemplo, ahorita con mi marcador de color rojo. Téngalo en cuenta también. Bueno, con ello seguimos entonces armando los demás gráficos y eso es lo que les decía, miren, que todas las barras tengan el mismo grosor. Mire aquí, unas más gruesas. Como vimos al inicio, más delgadas. ¿Ve? Más delgadas. Entonces, ¿qué pasa? No hay una estética de presentación en este caso. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo de lo que van a encontrar en plataforma. Otro de los ejemplos, ¿verdad? Porque pues, como les digo, cada uno aquí debe de seguir los lineamientos, pero cada equipo le coloca su particularidad al momento de la elaboración, siempre y cuando no se salga de los lineamientos que se le están dando. Entonces venimos nuevamente a la tabla, ¿verdad? Aquí está ya la tabla, pero aquí tiene una observación, por ejemplo, no se dejan espacios entre datos. Por ejemplo, estos espacios, no se deja. ¿Por qué razón? Porque aquí bien puedo y coloco otra información. Y entonces cambio lo que pueda yo suscribir aquí. Por eso es que cada categoría debe de tener sus datos sin espacios. Todos seguidos o continuos de los que corresponden, para que no haya ningún tipo de manipulación, por ejemplo, o de colocación, ¿verdad? De datos intermedios entre uno y otro dato que aquí corresponde a cada categoría. Por eso es una de las observaciones de acá. En este caso, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta también, ¿qué pasa? Aquí tengo los datos porcentuales, pero con exactitud no tengo los datos reales. Entonces me falta. Entonces es algo que debe de estar sí o sí. Los datos reales y los datos porcentuales. Otra de las cosas, ¿verdad? En este caso es lo que ya les dije. No necesito observar si el título ya está aquí, volver a observar el título acá. Esto es incorrecto. Para el efecto acá adentro, utilice una palabra clave que le permite entonces manifestar su idea con el título que presenta. ¿Ya? Sencillo, no es tan complejo. Ven ustedes nuevamente, aquí hay otra tabla, ¿verdad? Entonces, esta tabla también vuelve a estar entonces categorizada. Tiene en este caso, si usted se dio cuenta, mira, ya tenía R, porque pues puede utilizar R, pero también puede utilizar F, porque son las frecuencias de la respuesta a, esa, a ese cuestionamiento que usted utilizó. ¿Puedo utilizar cualquiera de los dos links? Sí, cualquiera. Una R o una F. No hay ningún problema. Las evidencias de lo que dicen las personas y entonces acá tenemos. Pero ¿qué es lo malo que está acá? Porque aquí dice está mal redactado. No puedo colocar yo solo una palabra. La categoría es acoso, por ejemplo. Y aquí dice el acoso, ciberacoso, acoso y acoso. No. Pero ¿cuál era la idea siguiente? ¿O cuál era la idea anterior? Yo tengo que extraer, vuelvo a repetir, quienes tengan esta característica, yo tengo que extraer una idea de esa respuesta que contenga la palabra, pero con que me coloque solo acoso, ciberacoso y acoso, no es la idea, ¿sí? No es la redacción correcta.
Lo mismo con agresión sexual. Tenemos que entonces establecer las ideas anteriores o las ideas posteriores a esa extracción de respuesta que me está dando la persona, para que entonces tenga la congruencia en este espacio de evidencias de lo que dicen las personas encuestadas. Otro de los errores acá, mire, no tengo esto, ¿ve? Y si usted se da cuenta, hay demasiado espacio, que es algo que no debe de darse, ¿ya? Tenerlo en cuenta. Entonces, ahí hay otro ejemplo. Miren acá, sus títulos que sean en este caso, pues la mayoría, pues cortos. Y si en algún dado momento son extensos, por favor que no pasen tal vez la línea o la línea y media. Si en algunos casos pasa, ¿verdad? Aquí tenemos otra tabla, mire. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿verdad? La categoría, perdón, es un blog. Pues yo no se lo voy a colocar blog, 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 blog. Eso no me da nada, ¿ya? Yo tengo que colocar la extracción de la respuesta que contenga esa palabra de mi persona encuestada, ¿ya? Este es otro ejemplo entonces que van a encontrar en plataforma. Y el último, y con esto ya voy culminando mi intervención. El último. Este es uno que está garrafal, pero sí tiene como que todos los errores posibles, ¿verdad? Que cuando yo les doy la indicación y entonces hacen lo contrario a lo que uno les dice. Por ejemplo, tiene espacios por todos lados, la tabla está mal diagramada, ¿verdad? Porque hasta en eso tenemos que tener cuidado. Tienen algunos espacios, está cerrado uno de los lados, ya sea derecho o izquierdo, y seguimos con los grandes espacios acá. Eso está incorrecto, ¿sí? Vamos entonces acá, por ejemplo, ellos utilizaron gráficos verticales. Los otros se dieron cuenta que fueron horizontales. Algunos inclusive me dicen, mire, uno está horizontal, otro vertical, uno horizontal, otro, no importa. No hay ningún problema. Tampoco estoy diciendo todos verticales o todos horizontales. No. Usted va a jugar con estos dos tipos dependiendo de la información que vaya a presentarme. No hay ningún problema. Utilice nuevamente, y vuelvo a repetir, un color sobrio, de preferencia, para que se observe correctamente su informe. Entonces, aquí estamos. Miren, pero ¿qué me falta acá? Por ejemplo, los datos reales. ¿Por qué? Porque estos datos que en teoría eran reales no tienen, pero absolutamente nada que ver con esto. Nada, nada. ¿Se da cuenta la otra forma en la cual se puede presentar? Esta es una doble graficación. Me están haciendo datos reales, supuestamente, y datos porcentuales, pero no tiene absolutamente ni la más mínima idea de lo que están presentando, ¿sí? Porque no tiene la congruencia del caso. Mire esta otra tabla. No me dice nada. Categoría, causas. Con una categoría no armo yo una tabla. Mínimo tengo que tener 3 categorías, un máximo tal vez de 10, por así decirlo. Pero mire eso, causas. Y leo rechazo, discriminación, falta de empatía, baja autoestima, falta de atención, formación social, rasgos culturales, falta de valores, falta de criterios, nivel socioeconómico, irresponsabilidad, idiomas, y todas esas son causas. Pero ¿dónde está la extracción con claridad de lo que está diciendo mi persona encuestada? No está. ¿Dónde están las demás categorías? No hay. Entonces eso está incorrecto también. Tenerlo en cuenta, ¿sí? Entonces, debemos de tener mucho cuidado, por favor, al momento en que estemos desarrollando este tipo de gráficos o tablas para que tengan entonces la congruencia pertinente del caso y que por ende nos permitan entonces reflejar la información y compartirla como corresponde, ¿sí? Bueno. Con esto entonces yo culmino, vuelvo a repetir,
Estos ejemplos están en plataforma. Ahí hay una carpeta, descargue la carpeta, en este caso, revísela, analice con su equipo y comience a redactar su información. Ahora bien, una de las cosas, ¿verdad? Esto no lo podemos hacer en Drive. Definitivamente no se puede hacer en Drive. ¿Por qué razón? Porque se mueve, porque hay mucho espacio, porque le va a costar, porque no se puede, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces lo tienen que hacer en el Word, ¿sí? En el Word. Posterior entonces ya haber elaborado todos sus materiales en Word, lo trasladará y lo subirá entonces a la subcarpeta número 6, que tendrá como título capítulo 3, ¿sí? Entonces ahí yo veré esa elaboración del capítulo número 3. Todo tiene que estar ya culminado, ya concluido por completo para poder entonces hacer la revisión correspondiente de su capítulo número 3. Me lo va a subir de dos formas, en Word y en PDF. ¿Sí? Porque algunos dirán, Link, pero es que si solo lo subimos en Word, se nos va a mover también todo, porque al momento de cargarlo, todo se mueve, todo se desconfigura, todo no sé qué. Entonces me lo sube de las dos maneras, en Word y en PDF. ¿Sí? Por favor. Y luego, entonces, ya veremos y les diré mis observaciones también con respecto a la elaboración de este nuevo capítulo del seminario. Entonces, no sé si existen preguntas, dudas, comentarios, observaciones, por favor, de lo explicado hasta este momento para elaborar este capítulo 3. ¿Cuándo se entrega? El jueves, ¿sí? Esa es la primera revisión. El día jueves se entrega. El martes vamos a tener reunión para afinar los detalles del producto y ahí voy a dar otras indicaciones. Y el jueves entonces se entrega este capítulo 3 para su primera revisión. A la misma vez, como yo ya les pedí, la planificación del taller virtual, espero que ya la tengan. En su momento, cuando el martes dé las indicaciones del producto, entonces solicitaré la planificación del taller virtual. Por ahí vi que algunos equipos la cargaron o lo cargaron, perdón, esta planificación en la subcarpeta 3, otros, perdón, en la subcarpeta 5, otros en la 4, otros, no, nadie ha pedido que carguen ningún tipo de planificación en el Drive. Únicamente dije, elaboren su planificación. Y a la misma vez también en plataforma dejé un ejemplo porque pues por ahí leí que cómo hacían, que qué hacían, que de dónde, y creo yo que también eso se explicó la semana pasada, ¿verdad? Pero lo vuelvo a explicar para que vuelvan a afinar otra vez también en este aspecto esta planificación. En este aspecto dije, utilice por favor el formato y no lo vaya a cambiar. Espero que no lo hayan hecho. Necesito en este aspecto la descripción del taller, ¿sí? De todo lo que van a realizar, de todo lo que en este caso también se compone este producto de intervención que ustedes realizaron. A la misma vez dije, utilicemos entonces dos objetivos o dos competencias. Si ya los tiene elaborados su producto, de ahí cópialos para acá, no hay problema. Pero si no los tiene, elabórelos, por favor. Los contenidos, dije, son 3, máximo 4, ¿verdad? Que se deben de intervenir. Cada uno entonces debe de tener 3 ideas bien concretas a lo que se refiere ese contenido que se va a compartir. Y luego vienen las actividades. Cada uno entonces en este caso debe de tener su descripción y al mismo tiempo entonces qué es lo que se va a intervenir en el trabajo de 1 hora. Pero al mismo tiempo también debe de tener un enlace de la presentación o del recurso educativo virtual que van a utilizar para esa actividad. Por ejemplo, actividad inicial, y lo dije, ¿verdad?
Vamos a utilizar una actividad en Menti, vamos a utilizar una actividad en Canva, en Genially, no sé, ¿en dónde? Entonces, colocamos aquí cuál es ese título del inicio de la actividad y quiénes son los responsables y el enlace de donde mis personas que van a estar en este taller van a interactuar, porque necesito tener un recurso educativo. A la misma vez, el desarrollo de los 3 o de los 4 contenidos que estamos abordando. En este aspecto, pues debo sí o sí, perdón, que realizar una presentación. Aquí pues está una presentación en Canva. Hágalo usted en donde considere que mejor lo pueda presentar. Estos contenidos entonces van a tener una presentación, por supuesto, un desarrollo temático, una explicación definitivamente y que debe de ir en relación a todo lo que esté en su producto, ¿ya? A todo. Y deben de estar entonces las personas responsables para el efecto de esta presentación. Posterior, si hay alguna otra actividad, aquí pues por ejemplo me colocaron una actividad de comprensión, yo qué sé, tal vez ustedes quieren una actividad de aplicación después de haber explicado los 3 contenidos, pues lo pueden hacer con la herramienta que quieran utilizar o bajo las condiciones que quieran, también obtener información de ellos y la persona encargada. Y por último, la actividad de evaluación. Esta actividad de evaluación, entonces, yo lo dije. Opción A, el muro virtual y opción B, el formulario en Google Forms. Y la persona encargada también de explicar este instrumento de evaluación para que todos nuestros participantes llenen y por ende coloquen lo que nosotros necesitamos. Por último, las referencias y luego yo me tengo que encargar de firmar y sellar y de autorizar entonces esta planificación. ¿Sí? Sencillo como eso. Entonces tenga en cuenta que estos son los materiales que yo debo de observar en cada planificación al momento que yo la pida, que espero yo sea el día martes que dé estas indicaciones de cómo me la deben enviar. ¿Sí? Si alguien no lo tiene de esta manera, por favor, corríjalo. O si alguien no ha concretado estas ideas, pues concrételo porque todavía tiene para el martes esta opción. Bueno, preguntas, dudas, comentarios, observaciones, sugerencias. Catherine, la escucho. Buenos días, licenciado. Fíjese que a mí me surgió una duda con respecto a lo de las citas de las imágenes. Nosotros corregimos nuestras citas, pero quisiera saber, ver si usted no las puede revisar para ver si es así como las colocamos ahora en la corrección. Miren, en este aspecto creo que por eso lo dije al inicio. Lo único que yo necesito es que cada imagen tenga la fuente y de dónde la están extrayendo. Yo no necesito, porque por ahí, si no estoy mal, vi alguien que me colocó hasta URLs. No, yo no necesito URLs. Yo necesito el nombre específico de la página de donde están extrayendo la imagen. Si es Canva, Canva. Si es Pixabay, Pixabay. Si es otro repositorio bibliográfico o otro repositorio de imágenes, pues el repositorio, el nombre o el título de ese repositorio. Es lo único que necesito, tenerlo en cuenta. ¿Sí? Y en este aspecto, repito, tiene que tener la palabra fuente, 2 puntos, y el título de donde estoy extrayendo, en este caso, la imagen que corresponde. Si fuera, por ejemplo, de Google, si fuera, por ejemplo, de, ¿qué les digo yo? El Ministerio de Educación. Entonces yo puedo colocar fuente mineduc.com, definitivamente, ¿ya? Entonces, téngalo en cuenta. Y repito lo que ya dije al inicio. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Gracias, por aquí dice, hay compañeras que quieren entrar. Miren, la clase inicia y hoy inicié en este aspecto a las 9:32 y hay personas que están ingresando a las 10 de la mañana. Eso tampoco. Ustedes ya saben cómo soy yo, entonces tengan ahí sí que la observación siempre. Las clases desde el inicio.
Heidi, le escucho. Heidi, Heidi no se le escucha. Buenos días. Ahí está, le escucho, Heidi. Perdón, licenciado, buenos días. Fíjese que me surgió una duda y de hecho me puse a buscar el video de el licenciado Vidal Méndez cuando nos dio el tema de las citas. Ujú, Pero estaba yo recuerdo, no lo he encontrado la verdad para volverlo a ver, que digamos cuando son citas textuales. ujú, Se empieza hablando del autor, el año entre paréntesis, se abren comillas y se cita textualmente y al final se ujú. coloca el número de página. Así es. Fíjese que el nuestro así está y dice que está mal citado. Y también recuerdo, nada más para tenerlo claro, que Ujú. cuando es parafraseado, entonces se coloca el parafraseo, ¿verdad? Y al final se coloca el nombre del autor entre paréntesis el año. No, el nombre no. Yo El necesito el apellido, perdón, apellido del autor y entre y el paréntesis año. el año no. Ah, Entre no. paréntesis usted escribe el apellido y el año. Ah, ya, ahí sí va Recuérdese completo. que en este aspecto, vuelvo a repetirlo porque eso ya lo repetimos varias veces. Cuando nosotros hacemos una cita textual, hay dos características. Lo dije del inicio. Inicia la cita y al final, apellido, año y página. Esa es una de las características, porque dijimos, hacemos énfasis en este caso en el texto, porque hasta el final estamos colocando los datos. Vale, esa es una. La siguiente, lo que usted me está diciendo. Iniciamos entonces en este caso con el apellido del autor o iniciamos a decir, ¿verdad? Con una palabra. Según Hernández, tarararara, abrimos paréntesis, el año, abrimos comillas y la cita. Al final cerramos la comilla, volvemos a abrir paréntesis y aquí colocamos el número de página. ¿En quién estamos haciendo énfasis en este caso? En el autor, porque con él estamos iniciando. Opción A, opción B. Esas son las citas textuales que hemos estado manejando. Inclusive les he dicho, no se compliquen. Ya lo dije, no se compliquen. Pero hay quienes que por ahí me mandaron cita narrativa y entonces inician, según Hernández, no sé qué, y entonces ahí está Hernández. Hacen la cita y al final, ¿qué me están colocando? Me están colocando el año y me están colocando el número de página. ¿Y qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que acabo de explicar? ¿Verdad? Manejemos únicamente dos citas para el estudio, la forma A o la forma B que les acabo de mostrar. Porque si para mí, por ejemplo, yo inicio a leer según Hernández y me colocan toda la cita y hasta el final, entonces me colocan el año y el número de página, yo voy a decir, eso está incorrecto, porque nosotros en este caso estamos utilizando cita textual, perfecto. Inicia entonces con el apellido, coloca el año, hace su citación textual y al final me coloca la página. Sencillo. Yo sé que si no lleva comillas ni al inicio ni al final, pues es una cita que excede de las 40 palabras. Si yo veo las comillas, significa que es una cita que tiene menos, perdón, de 40 palabras. Sencillo como eso. Lo hemos explicado ya varias veces y en varias ocasiones, pero
es como yo digo, ¿verdad? No sé si de verdad las personas están recibiendo la clase o como un profesor ahí que iba manejando su carro, otros que estaban ahí haciendo otra cosa en otro tipo de situaciones, pero no recibiendo la clase. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Repetir lo mismo, aunque nos cansemos una y varias veces, ¿sí? Y por eso algunas veces que me preguntan lo que ya explica en clase, yo digo, revise la grabación y ahí escuchará mi explicación, ¿sí? Porque esto a veces sí torna a ser muy desgastante, ¿me entienden? Repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo, cuando inclusive usted me está diciendo, Videl Méndez ya les explicó eso. Entonces llevaron un curso, 6 meses, estando viendo todos estos aspectos. Entonces nos tendría que haber quedado súper, hiper claro. 6 meses, ¿sí? Y 6 meses que fueron ¿hace qué? 8 meses que concluyó ese semestre, porque fue en el primero. Entonces tendría que quedar súper claro, ¿ya? Pero sin embargo, lo volvemos a repetir otra vez. Ahora bien, se me olvidó la otra porque la otra es la parafraseada, ¿verdad? Permítanme acá, se me olvidó, lo voy a volver a indicar nuevamente. La parafraseada en este caso, una de las opciones, iniciamos nosotros con todo el parafraseo y al final abrimos paréntesis, apellidos y año. Esa es una opción, ¿sí? Pero hay quienes que no lo hacen así o no lo hicieron así, sino que colocan el apellido y entre paréntesis el año. Eso es incorrecto, ¿ya? Incorrecto. Entonces, vuelvo a repetir. Si es parafraseada, una de las opciones, apellidos y apellido, perdón, y año. Apellido y año. Sencillo. Esa es una opción, ¿sí? ¿En quién estamos haciendo énfasis? En el texto, porque hasta el final están nuestros datos. Vaya, esa es una opción. La segunda opción en este caso, iniciamos también con el apellido del autor, colocamos el año y todo el parafraseo que necesitamos. Y ahí está, concluyó. ¿Sí? ¿En quién estamos haciendo énfasis? En el autor. ¿Por qué? Porque es el que inicia. Sencillo. Opción A, opción B. Nada más que eso. ¿Sí? Pero hay quienes también que cuando uno dice opción A, por ejemplo, y entonces colocan en este caso, porque me encontré con algunos, y entonces colocan Salguero, A punto, 2020. Eso está malo. ¿Por qué? Porque esto es más idea de una referencia que idea de una cita, ¿ya? Cuando yo voy a referenciar, por ejemplo, yo sí hago esto, ¿ve? Inclusive en este aspecto, ¿verdad? Entre paréntesis el año, porque yo tengo que colocar, por ejemplo, técnicas de investigación, ¿verdad? Punto Madrid, España, ¿verdad? Y coloco página 45. Tendría más idea de una referencia, pero si me la colocan en una cita, esto está incorrecto. ¿Por qué? Porque para la cita solo necesito Salguero, 2020. Cierro mi paréntesis. Sencillo como eso. En mi referencia, sí tengo que colocar todos los datos que necesito. Tomo, volumen, editorial, todo lo demás que necesite. ¿Ya? Pero para el efecto, solo esto, en esta opción. Y si voy en la anterior, entonces definitivamente yo también tengo que tener en cuenta, como decía su compañera, según, de acuerdo a Salguero 2020, las técnicas, por ejemplo, ¿verdad? De investigación y entonces hago todo el parafraseo que necesito.
Pero entonces cambia. Una que estoy haciendo énfasis en este caso en el texto, que ya lo dijimos, y la otra que estamos haciendo énfasis en el autor. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo, porque no es lo mismo uno de lo otro. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Por eso yo desde hace mucho tiempo les dije, manejen estas dos citas en sus dos variantes. Sencillo, no se complique. ¿Para qué se va a estar complicando? ¿Ya? Brandon, le escucho. Sí, Lick, buen día. Consulta, fíjese que a mí me tocó hacer lo que fue los artículos del código de ética. Entonces yo parafraseé cada artículo. Mi duda Ujú, es, por ejemplo, tengo parafraseado artículo 23 y artículo 24. ujú, Entonces coloco artículo 23 y coloqué con base al código de ética del Ministerio de Relaciones Exteriores ujú, 2023. No ujú. sé si está bien así. Y al final coloco entre paréntesis Ministerio de Relaciones Exteriores 2023. No sé si está muy doble o está, o cómo sería en este caso. Y lo otro, si es en cada artículo, por ejemplo, Ujú. son 14, si en los 14 coloco todo eso siempre. Ok, vamos a ver acá, porque eso también recuerdo que en algunos se los coloqué y aquí lo tengo, mire, porque aquí yo siempre tengo como mis chivos de qué es lo que digo para que a uno no se los diga y a otro no se los diga, o sea, lo omita. Y yo coloqué aquí, mire, para parafrasear, perdón, las leyes, primero el nombre de la ley, año, artículo o artículos citados y después todo el parafraseo. ¿Sí? Entonces, en este caso, usted me está diciendo, coloco entonces el nombre de la ley porque va a parafrasear y coloco el año de esa ley, qué sé yo, 2020, y luego los artículos o el artículo que usted va a parafrasear. En algunos yo coloqué en este aspecto que si no es parafraseado, sino que está textual, entonces es ilógico que me estén citando cada artículo con los mismos datos, los mismos datos, los mismos datos. Mejor hago una sola citación y lo hago al inicio o lo hago al final, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, dependiendo de la ley que usted vaya a citar, perdón, a parafrasear en este caso, si son varios y son continuos, pues entonces hágalo de esta manera. Pero si son varios y no son continuos, o sea, es el 23, después usted me va a parafrasear, por ejemplo, el 45. Entonces usted me va a parafrasear el 60. Ahí sí tendríamos que ir con esta característica. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque los artículos no continúan en este aspecto con la misma idea. ¿Ya? Sino que tienen complementariedad de ideas para poder entonces hacer alusión a este tipo de parafraseo que usted está haciendo. ¿Ya? Sencillo. Y al mismo tiempo, entonces nosotros podemos hacer una mejor redacción de nuestros textos, que es inclusive lo que dije, ¿verdad? En el último inciso, que es la base legal, no me copien de preferencia artículos textuales, sino parafraséelo, explíquelo, dé una descripción con sus palabras. Eso fue lo que dije. Pero si necesitan colocarlo textual, pues colóquelo textual. Va, colóquelo, no importa. Colóquelo textual. Pero después de haberlo colocado textual, debe de haber otro párrafo de explicación o parafraseo para que entienda por qué motivo, razón o circunstancia estoy tomando ese artículo como base para mi seminario. ¿Qué hicieron algunos? Colocaron el artículo de la ley textual y ahí mismo una línea de explicación. Eso no es parafrasear. ¿Ya? Eso no es parafrasear. Entonces hay que tener en cuenta que de esta manera, ¿verdad? Es la más fácil también para el proceso de parafraseo como debe de hacerse. ¿Sí? Ahí lo dejo. ¿Alguien más que necesite alguna otra situación para mejora de sus capítulos y de sus productos? Porque el martes, vuelvo a repetir, el martes
reviso todo esto, por favor. Jessica, le escucho. Hola, Lick, buen día. Fíjese que nosotros tomamos, por ejemplo, teníamos un autor, pero ese autor citaba a otros autores. Ajá. Y en las correcciones que usted nos hizo, nos dijo que nos hacían falta precisamente en las referencias los Ujú, autores que citó el autor de donde nosotros ujú. sacamos. O sea que nosotros también debemos de citar referenciar al autor que cita mi autor, por decirlo así. Es que miren, en algún dado momento yo leí y busqué el autor. Y por ejemplo, cuando veo el autor, no está en la referencia. Aunque haya citado a ese autor a otros autores, ¿cuál es el primer apellido que aparece? Si yo coloco López, por ejemplo, ¿verdad? Citado por Hernández o López, cita a Hernández. ¿Quién es el primer apellido que aparece? López. Y capaz yo referencié a Hernández y López, ¿dónde quedó? ¿Quién es el primero que cita? López. ¿Quién es en este caso el que llama al otro? Entonces es el primero. Por ende, entonces yo me baso con la primera figura que veo en la citación. Si López en este caso cita a Hernández, entonces yo tengo que ver a López referenciado. Si Hernández cita a López, entonces en este caso Hernández es el que yo tengo que ver referenciado. Tener mucho cuidado con eso, porque entonces en este caso o no vi a ninguno o vi al segundo citado por el primero, pero nunca el primero. ¿Y a quién tengo que ver yo? Si me dicen López, ¿verdad? Entonces tengo que ver en la referencia a López. ¿Por qué? Porque utilicé el texto de López, donde López indica que en este caso él tomó como base la idea de Hernández. O sea, ahí tengo yo que tener mucho cuidado, ¿sí? Ah, Porque el primero que leo en la cita es el que tiene que estar referenciado, no el segundo, ¿sí? muy bien. O sea Así que, es. perdón, o sea que el inicio del párrafo hay que cambiarlo porque, ya Exactamente. le Si entendí. fuera así, sí. Si fuera así, sí. ¿Verdad? Tenerlo en cuenta. Así es. Gracias, Lick. Muy bien. Evelyn, le escucho. Buenos días, licenciado. Fíjese que yo tenía mucha duda con relación a las citas y referencias de las leyes. Y ahorita que escuchaba su explicación, me surgió una duda. Ujú. ¿Siempre tiene que ir entonces al inicio del parafraseo los artículos y la ley? ¿O puede ser al final? Es que en el documento que usted nos apoyó a revisar, hay una parte donde lo tiene al final y en la Ujú. otra no lo tenía, o sea, estaba textual. Y en la textual fue donde usted nos hizo la observación que lo teníamos que parafrasear y lo que nos enseñó ahorita. Y en la otra no. Entonces solo me causaba duda para poderlo Miren, como unificar. ahí unifíquenlo ustedes. Vean su idea. Yo por eso algunos ya cuando vi que todo lo demás era lo mismo, ya no lo remarqué, ya no lo hice como nuevamente decir, ay, sí, es no. Pero en este aspecto, como usted me dice, aquí dimos la idea del parafraseo al inicio, ¿sí? Porque su compañero me decía, mire, yo inicié el ejemplo que él me dio. Pero en este caso, si usted me dice, mire, nosotros hicimos el parafraseo, pero el énfasis es en el texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted me está diciendo? Porque lo dejaron al final. Entonces yo inicio el parafraseo, definitivamente. Y es que esto también es válido. Pero yo hice aquí la idea porque su compañero me dijo, yo inicié citando el nombre de la ley y hice tal cosa, ¿verdad? Entonces yo le dije, así hay que hacerlo. Pero si en este caso yo el parafraseo lo estoy haciendo literal, con énfasis en el texto, o sea, inicio el parafraseo del artículo y entonces yo digo, de acuerdo, ¿verdad? A tal ley, tal situación, tararara, y entonces el artículo que me pues, perfecto. Al final, ¿qué hago yo? Tengo que hacer la debida cita. Y entonces, ¿qué coloco? Nombre de la ley, completo, ¿verdad? Año. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Si en algún dado caso yo ya hice mención del artículo en mi parafraseo. Pero si no lo hice con tanta especificidad, porque a veces sucede esto también, entonces nombre de la ley, artículo y año. ¿Qué se parece?
a lo que estamos haciendo arriba. Arriba estamos iniciando. Abajo lo estamos concluyendo. Esto es con énfasis en la ley, voy a decirlo porque aquí no tiene un autor, ¿verdad? O sea, no es para que no nos confundamos. Con énfasis en la ley y aquí, en este caso, con énfasis en el texto. ¿Sí? Ahí lo vemos. ¿Tenemos las dos características? Sí. Ahí está, mi nombre de la ley, año y artículo. Nombre de la ley, artículo y año. Es lo que cambia acá nada más. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos formas, yo lo puedo trabajar. Las mismas características tiene una como las mismas características tiene la otra. Pero aquí estoy haciendo énfasis en el inicio de la ley, ¿verdad? Y aquí estoy haciendo énfasis en el texto parafraseado. Y al final estoy colocando los datos como corresponde. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Y yo, en este caso, por eso es que les he dicho, lo único que necesito es sepa manejar o maneje una de las dos opciones. Nada más, para que entonces no nos confundamos. Porque si yo en algunos manejo esta forma y en otros manejo la otra, entonces, ¿qué va a pasar? Hasta yo mismo me puedo confundir. Entonces, para facilidad inclusive de mi redacción, mejor me pongo de acuerdo. ¿Todos con esta característica? Perfecto. O todos con esta. ¿Sí? Para que no yo mismo me vaya a perder en qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Tenerlo en cuenta. Bueno, Dari, le escucho. Gracias, licenciado. Una preguntita. Fíjese que nosotros, en el producto que nosotros tenemos, en el capítulo 2 tenemos una parte donde están los casos o el estudio de Ujú, casos. ujú, Presentamos el caso, pero cuando presentamos la ley, pues la sugerencia recibida antes era colocar la base legal, ujú. tenemos el nombre del decreto, Sí. el nombre de la ley, la sección, y luego citamos el artículo. Pero al finalizar el artículo ya no tendríamos que citar, porque según lo que usted explicaba antes, podemos dejarlo solo así. Pero en este aspecto, si ustedes lo hicieron con esa característica, pero yo me recuerdo que el de ustedes no está así, ayer que lo revisé. Es que esa es de las cosas. Ustedes me tienen, por ejemplo, en este aspecto, ¿verdad? Me recuerdo porque ayer lo revisé. ¿Ah? Es uno de Sí, los sí, más frescos que tengo, ¿verdad? Por eso es que yo dije, que hoy no iba a revisar esto, sino hasta el martes, para que puedan ustedes también tener el tiempo correspondiente a estas correcciones. ¿Sí? Bye. correcto, correcto. Ajá, Entonces, nos vamos a ir, por ejemplo, vamos a ver por acá. Vamos a ver, aquí. Miren, pues, por ejemplo, ajá. aquí está la ley como tal. Pero entonces, en este aspecto, ¿qué pasa? Ustedes inician con una definición y me están colocando la ley textual. ¿Y dónde está aquí la citación? Porque aquí, aquí me da el nombre, de ahí la utilización de algunos artículos, ¿ve? Artículo Sí, 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 1, sí. artículo 37. Perfecto. Y son textuales. Entonces, al pie de esto que estoy haciendo, yo tengo que completar mi citación. Y aquí no puedo yo tampoco hacer algo, por ejemplo, como entrecomillarlo, porque pues excede más de las 40 palabras, ¿verdad? Entonces, al final, pues yo tengo que abrir mi paréntesis, tengo que citar el nombre completo de mi ley, en este caso, ¿verdad? Definitivamente sus artículos, ¿verdad? Porque aquí varía, porque es una textual también, Sí, pues. su año y, en este caso, su página, independientemente de donde yo la haya extraído. Si es de un documento virtual o si es de un documento físico, ¿verdad? Entonces, ahí, pero al final, ¿por qué? Porque mire, pues aquí me falta, por ejemplo, la página y me falta el año, porque eso no está colocado aquí, mire. No está. Aquí solo está el nombre, está el título, capítulo y los artículos. Perfecto. Pero ¿y de dónde yo extraje esto, por ejemplo? Entonces, ahí me falta. Va, eso es una. Y de ahí, como me dice usted en los casos, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está. Ah,
Aquí es donde yo lo coloqué. Ninguna ley está citada. Entonces, ¿qué pasa? Me pasa lo mismo. ¿Ya? Porque ustedes aquí me están citando uno textual también. Como se excede de 40 palabras, no puedo yo entonces en este caso entrecomillarlo. Me están colocando el nombre todo, pero también tengo que citar. Volver a escribir el nombre completo de mi ley, colocar el artículo que estoy tomando en cuenta, colocar entonces en este caso el año de ese documento de donde estoy extrayendo y la página. ¿Sí? Porque eso es lo que me falta. ¿Ya? Esto está correcto, pero ¿qué coloqué? No hay ley citada en ningún caso, ¿verdad? Lo único que me falta a mí es la ley, la citación correspondiente, porque acuérdense que, como vuelvo a repetir, yo puedo tener el documento físico o yo lo puedo tener digital. Y en el documento físico, por ejemplo, este artículo 53 puede estar en la página 35 y en el documento digital puede estar en la página 50. O sea, ahí Muy bien. cambia, porque las versiones son Ahora, diferentes. ok, entonces entiendo, licenciado, para que me quede clara la idea, cuando nosotros citamos en el capítulo 2, ahí sí tenemos que tener la cita de dónde hemos extraído la ley. Por ejemplo, si la sacamos del Ministerio de Educación, si la sacamos Ujú, de otro sitio. Muy bien. Ahora, así. aquí en los casos ya no habría necesidad porque ya lo tenemos citado antes. O sea, en los casos Usted, podemos bueno, dejar los si artículos pasados. fueran los mismos artículos, pero si Sí, no, porque estamos utilizando. Lo que pasa es de que en el capítulo 2 citamos la ley completa. Y aquí, en los casos, aquí sí extraemos solo el capítulo o solo el artículo que necesitamos para solucionar el caso, sea que ujú, utilicemos una sola ley o dos, ¿verdad? Pero ya es el extracto, ya no utilizamos la ley completa, sino solo, digamos aquí en el caso 1, ¿verdad? Tenemos ujú, la ley Pina, el capítulo, la ujú, sección 4, la sección 7, perdón, y el artículo 53, pero ya es ujú. bien específico, mientras que en el capítulo 2, ahí tenemos toda la ley. Entonces entiendo que en el capítulo 2 tenemos que citar de dónde obtuvimos esa ley, ¿verdad? Y tiene toda la razón, Pero nosotros ahí miren, pero aquí no no está. Va, no se echen un autogol porque aquí no está, miren. Ley de educación, ley contra el bullying, ley de ciberacoso del Código Penal. Pues yo no veo la ley Pina aquí. No se me echen un autogolazo porque miren, la ley Pina solo está aquí, ¿ve? Y este ya es el entonces, caso 1. O sea, ahí sí tienen que ver. Por mí no hay ningún problema. La situación es en este caso que sí tendrían que citar acá, independientemente. La misma cita de arriba, pues la misma cita aquí abajo, si fueran los mismos oh, artículos, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí también está, miren, decreto 11-2022, Código Penal, va, 173. Voy arriba, como ustedes dicen, ¿verdad? Que citaron esto, va, me voy arriba y pues yo no lo veo, ¿ve? Porque eso es la idea que yo obtengo ahorita de lo que usted me está diciendo. O sea, aquí hay unas leyes, pero aquí hay otras, ¿ve? Porque aquí es ley Pina, aquí es el 11-2022, arriba no está ese, tampoco está este, ¿ve? El 1-2011. Y si ok, pues aquí ese sí se repite, pues aquí valga la misma cita. Aquí está 9-22, perdón, 9-2009, pues arriba no está. Ley de protección, aquí vuelve a traer la ley Pina, pues podrían citarla igual que el caso 1, pero ya vieron, ¿no? Este sí está, ¿ve? Va, y aquí dice artículo 19, va, me voy arriba, vamos a ver arriba, artículo 19, va, y aquí hay otro, ¿ve? No está ese, aquí está el 1 y el 2, no el 19, porque yo le entiendo a usted, si aquí ya lo citaron, no tendríamos por qué ajá, citarlo abajo, pero bien porque aquí está el artículo 1 y 2 nada más. Y abajo usted metían el 19. O sea, no es lo mismo. La misma ley, pero no la misma ubicación del artículo que estoy tomando acá. ¿Sí? Porque aquí es entiendo. otro. Ajá. O sea, aquí es otro. Porque el artículo 1 y 2 pueden estar en la página 5 y el artículo 19 puede estar en la página
12. Entonces, la cita varía de mi página porque definitivamente es diferente la ubicación del artículo que estoy colocando, ¿verdad? Entonces, ahí hay Ok, que hacer la la corrección. diferenciación. Exactamente, ¿verdad? Tenerlo en ¿Habría cuenta. un inconveniente en colocar la ley completa? Sí, No porque entonces habría se les va a problema. extender muchísimo el documento y de 54 páginas les van a salir más de 100. Ujú. Bueno, eso sí. Recuerdan que eso es lo que dijimos, ¿verdad? No nos es tan útil citar o colocar una ley completa cuando solo vamos a utilizar ciertos artículos. Entonces es mejor citar solo los artículos que necesito y no todos por completo, porque si no me salen más de 100. Solo en esas 4 leyes, por ejemplo, pues es una gran extensión de páginas de información. Tendría bastante. Entonces, es demasiado. Mejor tenerlo así como está, pero hacer su cita respectiva, ¿verdad? Muy bien. Vaya, muy bien. Verónica, le Gracias, licenciado, muy escucho amable. para servirle. Hola, licenciado, buen día. Respecto a esto, entonces, lo ideal sería, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer uso en los casos del artículo 1, 10 y 15, por ejemplo, del Ujú. ciberacoso, entonces, en el capítulo 2 yo tengo que tener el artículo 1, 5 y 13, que quiere decir que puedo hacer uso únicamente de esos artículos. Bueno, si ustedes los están citando así, sí. Ajá, ¿Verdad? esa Porque lo para... que yo les entiendo es, en el capítulo 2 estamos colocando la ley y los artículos que nos van a servir de base para el capítulo 3. Eso es lo que yo entiendo según lo que Dari me explicó ahorita. Pero si vemos, no hay, por ejemplo, la ley Pina no está en el capítulo 2. No está ley Pina y el artículo que ahí indican. Entonces, ¿qué pasa? Yo tendría que complementar el capítulo 2 para que entonces yo diga, está en el capítulo 2, que es la fundamentación legal o la base legal, la ley Pina en su artículo 19, por ejemplo, y en el caso 1 estoy utilizando la ley Pina, el artículo 19. Así Perfecto. tendría que ir. Ok. Pero pues vemos que no está así. O sea, hay Ujú. unas cosas en el capítulo 2 que no están en el 3 y otras que están en el 3 y no están en el 2. O sea, ahí nos falta complementar esto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora tengo otra duda respecto Ujú, a los gráficos. Por ejemplo, yo tengo comprendido, ¿verdad?, de que en la aplicación de Canva todo lo que son iconos gráficos son como de uso público y no hay ujú. necesidad de citarlos. Pero pregunto, así como el de nosotros, que solamente tiene iconos gráficos, ¿también tendríamos que colocarle alguna cita? Todos los iconos que ustedes coloquen. Que no se vaya a ver, por ejemplo, ay, bueno, voy a ver por aquí, la palabra tan grande. Por eso yo dije el máximo de letra es 8. Si fuese 7, pues también es como factible. ¿Por qué razón? Porque hay algunos que colocaron como 12 y entonces se mira demasiado grande, ¿verdad? Ah, ok. Entonces Igual le vamos tenemos en a este decir. caso que minorar el número de letra para que se pueda ver estético, porque tampoco tiene que verse. Vamos a ver, por ejemplo, acá ya encontré uno. No, pues este no tiene. Tenía el inicio, pero no al final, dijo. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Entonces tiene y solo dice, ¿verdad? Lo voy a, dice ONSEC 2023. Es una letra pequeña. Si usted entonces en su tamaño normal, vamos a decirlo, lo podemos observar bien, pero ¿qué le dice? Oh, pues no tiene la palabra fuente, ¿ya? Por eso está incorrecto. Pero si usted se da cuenta, repito nuevamente, pues el tipo de letra pues es 8. Entonces coloca usted, en este caso, por ejemplo, fuente, 2 puntos, ONSEC, 2023, y ahí está. Nada más. Solo recuerde que el tamaño es 8 para que no se vaya a ver tan grande como está el mío, sino que se vea un poquito más pequeño estéticamente colocado. Pero así como lo coloqué aquí, si el próximo también es igual, la otra imagen, ¿verdad? Es la misma, o sea, de la misma fuente, tengo que hacer el mismo procedimiento. Y pues eso. El mismo procedimiento.
¿ya? Ok. ¿Por qué razón? Porque de ahí lo estoy extrayendo. Lo mismo sucede con Canva, ¿sí? Y en este caso ustedes dicen, ¿verdad? Canva tiene la licencia. Sí, tenemos, ya sea pagada o gratuita, pero debe de hacerse mención, porque de ahí estamos nosotros extrayendo la imagen. Hay algunos, por ejemplo, ¿verdad? Que tienen hasta múltiples imágenes. O sea, en una misma página hay 2, 3 imágenes y a cada imagen le colocaron Canva, Canva, Canva. No, colóquele solo a una, porque hacemos alusión de que las 3 que están en conjunto en eso que me está colocando, pues son de Canva, ¿verdad? No a cada una, sino que unificar también en este aspecto, a menos que sean así como lo acabo de mostrar, individuales por página, pues ahí sí. Hay que colocar a cada página dependiendo de la cantidad de imágenes, independientemente que solo sean iconos o sean tal cual pues imágenes correspondientes a una explicación respectiva. ¿Sí? Ok, Tenerlo en cuenta. perfecto. Ahora, adicional a eso de lo que mencionaba, digamos, las nuestras pues fueron extraídas de Canva precisamente. A esas, por ejemplo, únicamente les colocamos Canva o les agregamos, por ejemplo, el año. De preferencia, sí, ¿verdad? De Pero sería, preferencia, sí, su versión es la actual. sería el Pero, año por de ejemplo, vida, mi, ¿verdad? mi versión es la más viejita, por ejemplo, nunca la he actualizado, pues entonces coloco Canva nada más, suficiente, ¿verdad? Yo Ah, regularmente les digo canva.com, sencillo, perfecto. ¿verdad? Ok, está bien. Muchísimas gracias, Lick, muy Muy amable. bien. Bueno. Si no hay más entonces que decir, más que agregar, pues entonces con esto concluimos. Con esto entonces damos por terminada esta reunión. Espero el martes, vuelvo a repetir, un integrante de cada equipo, máxime 2, por favor, no los quiero a todos, y que tengan entonces estas correcciones ya hechas, tanto en el capítulo 2 como en su producto respectivo. Ese día voy a dar otras indicaciones correspondientes a la planificación y a otro procedimiento que debemos de realizar después de esa reunión también. ¿Sí? Así que excelente sábado para todos. Un gusto de saludarles. Se cuidan bastante.